¿Vais a empezar a hablar inglés por primera vez y no tenéis ni idea de dónde empezar? ¿Os habéis hecho algún día la pregunta de quiero empezar a hablar inglés, pero no sé con qué sería lo más básico con lo que podría empezar? Vamos a intentar resolver esa duda. Comenzamos. Canal and give us a like. No os habéis enterado de nada, ¿verdad? Que suscribáis, ¿vale? Que así apoyándonos un poquito nos dais la oportunidad de mejorar el contenido y de subir más vídeos. Ok, pensad un poco siempre que un idioma se abarca de diferentes maneras. No hay siempre una única manera de decir, ostras, ¿cómo voy a empezar a hablar inglés? Depende de cada persona, de cada circunstancia o de cada situación, por así decirlo, ¿vale? Si sois estudiantes primerizos que no habéis tenido absolutamente ningún contacto con el inglés, yo os recomiendo tocar esta serie de temas al principio, por lo menos a modo de introducción. Lo primero de todo es hiper importante conocer el verbo to be. I am, you are, she is, he is, we are, etc. Obviamente nuestra versión presente, porque al final el presente es el ahora, el que estamos utilizando siempre, ¿vale? Conocer el verbo to be, al menos al principio, tanto en presente como en pasado, was o were, debería ser siempre muy útil para empezar. Los adjetivos principales, no me refiero a una gran gama de adjetivos, sino adjetivos un poco que impliquen pues alguna descripción básica, como por ejemplo bonito, divertido, simpático, cansado, aburrido, viejo, joven, grande, pequeño, etc. Eso debería ser un poquillo básico siempre y debería tenerlo un poquillo la gente pendiente. El uso del verbo can o can't para hablar de cosas que se pueden o que se deben hacer, o que se prohíben hacer o que no se dan permiso para hacer. Creo que también debería estar bien un poco como lección. El uso del impersonal there is, there are, there isn't, there aren't. ¿Okay? Una cosita que siempre me gusta parar es recordar lo siguiente. Cuando estamos utilizando en inglés el are en negativo, no se dice aren't, como nos han enseñado muchas veces en la escuela, sino aren't. ¿Vale? Por ejemplo, they aren't my friend, ellos no son mis amigos. O there aren't any children in the yard, no hay ningún niño en el patio, en el jardín, ¿ok? Y obviamente también deberíamos de hacer un poco de hincapié en algún tipo de saludo o expresiones típicas y básicas, como por ejemplo, how are you, ¿cómo estás? How do you do, también se puede decir lo mismo. What a nice day, qué día más bonito. O por ejemplo, preguntas típicas que tenemos que dominar al principio, como por ejemplo, what's your name, ¿cómo te llamas? Okay. How old are you? ¿Qué edad tienes? O por ejemplo, what are you doing? ¿Qué estás haciendo aquí? What do you do? ¿A qué te dedicas? ¿Vale? Entonces, eso sería un poquito la base, la pirámide sobre la que luego después empezaríamos un poco a tocar un poco cosas realmente más complejas, difíciles y avanzadas. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que esto se haya aclarado un poquito. A la hora de dónde empezar, siempre se recomienda un poco de que si sois, por ejemplo, personas autóctonas que no vais a estudiar en una academia o con un profesor o lo que sea, si queréis iniciaros un poco por vuestra cuenta, digamos que esto sería lo recomendable. Aunque, si me preguntáis mi opinión, yo diría siempre que empezaréis con una academia, con un profesor, con un tutor, o al menos con una persona, a ser posible nativa, que os inicie un poco en el tema del inglés. ¿Ok? Bueno, pues como siempre, suscribiros al canal en el link de abajo, podéis echar un vistazo en nuestras redes sociales y nos vemos en el siguiente vídeo de Let's Go. ¿Vale?